Hola, en este video vamos a estudiar algunas ideas que tienen que ver con examinar al mercado y a su sistema de precios como un mecanismo de asignación de recursos. ¿Por qué esta discusión es importante para nosotros? Queremos poner a la empresa en un contexto de una economía, digamos, productiva en donde está insertada, y lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la discusión es cómo distintas nociones sobre cómo funciona o puede no funcionar también el mercado en algunas situaciones le da distintas posibilidades a la empresa para emprender y también para distintas estrategias, digamos, le da a la empresa para poder ser competitiva. Entonces esa es la idea general de por qué nos interesa esta discusión. Pero entonces en este video en particular vamos a empezar a estudiar ciertas ideas que tienen que ver con entonces el mercado como asignador de recursos. ¿Y qué significa eso, digamos? O sea, lo que está por detrás es un entendimiento de que vivimos en una sociedad, digamos, que necesita acceder a ciertos bienes de consumo y también necesita para ello que se produzcan ciertas cosas. Entonces, no, una pregunta que cabe hacerse y que se han hecho las sociedades, digamos, durante muchísimas décadas es cuál es la mejor manera de articular, digamos, esas decisiones de producción para que redunden en bienes de consumo que puedan ser adquiridos por la población de la manera más, si quieren, eficiente posible. Entonces, en particular, lo que vamos a estar analizando son algunos resultados clásicos acá que tienen que ver sobre cómo el mercado puede generar resultados eficientes. Y para eso lo que vamos a estar mirando es, vamos a ilustrar algunos de estos resultados sobre eficiencia utilizando un modelo gráfico muy simple que le vamos a llamar la caja de Edgeworth. Entonces, para empezar a transitar esta discusión, quizás es importante que retomemos a Adam Smith, el economista más famoso o el primer economista de acuerdo a los dichos, digamos, que surgen en la historia económica, digamos, de distintas ramas, y reconocen a Adam Smith como un gran referente, y nosotros ya estuvimos mirando a Adam Smith y vimos sus nociones de la importancia de la especialización, la importancia de las economías de escala. Son algunas ideas muy potentes, digamos, que vimos ya volcadas en el discurso de Adam Smith a fines del siglo XVIII. Pero acá queremos avanzar sobre algunas cuestiones más que Adam Smith ya presentó, digamos, en su libro La riqueza de las naciones. Una cuestión es, bueno, si la especialización es productiva, es tan importante para ganar eficiencia, entonces eso va a generar mucha interdependencia entre los distintos trabajadores, digamos, que componen, digamos, a una economía. Entonces va a ser muy importante coordinar esas actividades, coordinarlos y motivarlos para que hagan las cuestiones, para que lleven esa producción especializada de una manera articulada, digamos. Entonces, como cada productor, digamos, no va a estar haciendo todo, sino que se va a especializar, entonces es importante la coordinación, básicamente esa es la idea. Pero ustedes imaginen por un momento lo que es pensar en la coordinación de las actividades productivas para una economía contemporánea, para la magnitud de los millones, digamos, de productos y servicios que necesitan hacerse para atender a la población en una economía contemporánea. Es un problema descomunalmente complejo, digamos. Entonces, no solamente la coordinación, sino también la motivación. ¿Cómo nos aseguramos de que las personas, que muchas de esas personas son egoístas, siguen sus propios intereses,
van a hacer lo que es necesario para generar resultados eficientes, digamos, en términos de lo que esperamos para la economía en su conjunto, digamos. Entonces, ¿cómo generamos ese resultado? Bueno, Adam Smith ya va adelantando, digamos, gracias a todo el pensamiento liberal, digamos, que hay ya para el momento y que articulan muy bien, digamos, es esta idea de el mercado como un mecanismo de motivador y como un mecanismo de coordinación que va a lograr resolver este problema de coordinación y de motivación. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, mediante el mecanismo de precios. Los precios van a ser las señales que se van a dar en estas economías de manera de coordinar las actividades productivas y también motivar las actividades productivas, motivar qué es lo que se va a consumir, y eso va a redundar en resultados eficientes. ¿Qué sabemos nosotros sobre estas ideas del mecanismo de precios para coordinar la actividad? Bueno, nosotros ya sabemos bastante en términos de lo que aprendimos hasta acá de los cursos relacionados con economía. Por un lado, la gente va a consumir hasta que bueno, por supuesto, utilizando estas nociones, digamos, de estos modelos clásicos, digamos, de pensar la economía. Los individuos van a consumir hasta que su utilidad marginal o el beneficio marginal que obtengan sea igual al precio. Entonces el precio se va a terminar igualando con el beneficio marginal que le daría a la persona consumir un bien determinado. Por el lado de la producción, también lo que encontramos en nuestra teoría hasta acá es que lo que va a ofrecer la empresa va a responder al costo marginal de la producción. Eso es lo que encontramos precisamente. La oferta era la curva de costo marginal, por supuesto, una vez que se ha logrado cubrir el costo fijo, ¿no? A través de la curva de costo medio. Pero en definitiva, la decisión de cuánto producir en el margen se va a dar de acuerdo a si el precio cubre el costo marginal, por lo menos en una economía competitiva, ¿no? Entonces, fíjense que por un lado decimos el precio igual al beneficio marginal para los consumidores, el precio igual al costo marginal para los productores. Entonces, de esa manera, fíjense que los precios logran articular que lo que va a consumirse va a estar determinado por el beneficio marginal de consumir versus el costo marginal de producirlo. Entonces, de esa manera, digamos, se articula la voluntad de consumir por alguna manera con el costo del costo marginal de la producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera idea que ya Adam Smith la veía muy bien, sobre cómo el mecanismo de precios iba a ser un sistema que iba a poder reflejar, digamos, estas señales para lograr articular la producción y el consumo de manera óptima. Entonces quedaría ahí la duda ¿logra el beneficio, esta idea de igualar el beneficio marginal con el costo marginal, ser el sistema más eficiente posible? Entonces tenemos que, para poder responder esa pregunta, quizás nos falte decir qué es eficiencia, o sea, qué podemos entender como eficiencia, ponerle más contenido, digamos, a esta noción de qué vamos a entender como que un sistema de asignación de recursos sea eficiente. Entonces, y acá hay muchas opciones, digamos, pero hay una opción que ha trascendido, digamos, como en la economía clásica para entender eficiencia, que tiene que ver con un concepto que ya hemos hablado varias veces,
por ahí en cursos anteriores, que tiene que ver con la noción de eficiencia en el sentido de Pareto, que es no es posible mejorar que un sistema va a ser eficiente si estamos en una situación donde ya no es posible beneficiar a alguien sin empeorar a algún otro, digamos. Entonces esa noción que no tiene nada de justicia social, siquiera de justicia distributiva, sino solamente de eficiencia en el sentido de que no vamos a poder mejorar a alguien ya sin empeorar a algún otro. Esa noción, digamos, es una noción que la teoría económica muestra que clásica que estamos viendo ahora, digamos, sugiere que se alcance esa noción de eficiencia. Y nosotros vamos a ver algún ejemplo para motivar, digamos, esta idea. Entonces, vamos a avanzar ahora en el próximo video en ilustrar este resultado de manera muy simplificada con la caja de Edgeworth. Quiero cerrar entonces este video de vuelta con Adam Smith y con una cita de La riqueza de las naciones, muy famosa también, que ustedes habrán escuchado, que dice básicamente que no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, etcétera, que uno espera va a poder obtener, digamos, lo que va a consumir, sino no por la benevolencia, sino por su propio self-interest. Acá está la cuestión de la motivación, por su propio interés egoísta. Entonces, no es por la humanidad o por su propio amor propio que se alcanzan a cubrir estas necesidades del sistema económico, sino porque cada uno de ellos persigue su propia ventaja. Entonces, básicamente el mensaje es que si dejamos que estos agentes se persigan por su propio interés, digamos, cada uno tratando de buscar su propia maximización de utilidad, su propia maximización, digamos, de felicidad, eligiendo qué consumir y eligiendo qué producir, guiándose por el sistema de precios, vamos a lograr, digamos, articular la economía de una manera eficiente. Entonces, en el próximo video lo que vamos a ver es un ejemplo simplificado, digamos, de una economía que logra, que con el sistema de precios logra alcanzar un resultado eficiente.